Hola, bienvenidos a los podcasts de RIOT, un espacio financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, dedicado en su 22ª edición a las políticas de drogas y cohesión social. Nos acompaña Joan Colom, subdirector general de drogodependencias de la Generalitat de Cataluña, que participará en el 22º seminario de la RIOT. Bienvenido, Joan. Gracias, bienvenidos. Joan, los problemas relacionados con las sustancias y las adicciones son el resultado muchas veces de una interacción entre la salud por una parte y determinantes sociales como género, clase social o edad. ¿Qué respuestas son necesarias desde las instituciones para hacerle frente? Yo creo que hay una respuesta que es fundamental, que es la perspectiva de la salud pública. Entendida la salud pública no desde la prestación del servicio, sino desde la salutogénesis. Es decir, la idea de los determinantes sociales en salud, los determinantes de salud, y por tanto la importancia que tiene, como muy bien has dicho en la introducción, todos estos conceptos. Por tanto, solo una visión compleja, integradora, que tenga en cuenta todos los factores y que navegue desde la perspectiva más individual a la más colectiva, desde la respuesta más orientada a los derechos humanos hasta la necesaria intervención de carácter comunitaria, tendrá sentido. Por tanto, es muy importante la colaboración, la intersectorialidad, la cooperación y el consenso entre todos los ámbitos implicados en una política que, insisto, es compleja y los problemas complejos no tienen una solución simple, tienen una respuesta también compleja. De ahí la importancia de esta cooperación, coordinación, consenso. Doctor Colom, en la actualidad sabemos que las adicciones tienen un origen multicasual, donde pues interactúan factores personales, familiares, comunitarios o sociales. Esto hace que pues el abordaje de las adicciones sea mucho más amplio, con una perspectiva de atención integral. Desde su experiencia y como dentro de la administración pública, ¿qué avances se han logrado y qué retos tenemos aún por delante? Hombre, creo que en Cataluña concretamente tenemos un largo recorrido desde los años 70, finales de los 70, 80. Aprobamos una primera ley de drogodependencias que intentaba dar un poco una respuesta a todas estas vicisitudes que me planteabas, y posteriormente se creó un plan de drogas en Cataluña y un elemento ejecutivo que yo tengo desde entonces el honor de dirigir, con la idea precisamente de unir todos estos ámbitos que tú me comentabas en estos momentos, es decir, la perspectiva individual, la colectiva, los factores de riesgo, los factores de protección, la necesidad de integración de los servicios en los distintos ámbitos. Esta visión en una palabra biopsicosocial. Iniciamos esta historia en una época en donde el paradigma más relevante en los años 70 era exclusivamente la orientación a la abstinencia. Afortunadamente cambiamos y eso nos lo hizo ver multitud de situaciones en las que nos tocó vivir: la epidemia de SIDA, la epidemia de sobredosis, las infecciones como la endocarditis bacteriana, la mortalidad importante en este colectivo, una brutal mortalidad. Piensen que, por ejemplo, en España y en Cataluña, entre el 60 y el 80% de los casos diagnosticados de SIDA lo eran por este colectivo. Eso nos hizo cambiar la perspectiva y nos enfocó hacia una perspectiva más orientada al usuario y más orientada a la persona afectada y a su entorno. Y eso significa entender que esta persona es una persona que está en constante movimiento y que en cada momento debemos adaptarnos a su realidad, a su momentum. Y eso significa que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a estas necesidades y a estas solicitudes. Antes, de alguna forma, en los años 70, si una persona no estaba concienciada para iniciar un tratamiento, pues no se le planteaban alternativas. Hoy, en cambio, es al revés. Hoy abrimos las puertas, salimos de los centros, salimos a la calle, tenemos educadores en los centros. ¿Para qué? Para captar estos usuarios, porque lo que nos interesa, lo más importante es que estas personas tengan contacto con el sistema, independientemente de con quién sea y de qué manera. Lo importante es acceder, porque sin acceder, sin conocer, es muy difícil cambiar, modificar.
En cambio, cuando tú ofreces y tú das espacio y tú permites tiempo, las personas suelen modificar y suelen cambiar. Y este cambio, que le llamo yo el paradigma de la salud pública, es el que inspira nuestras políticas desde aquellos años, con una fuerte tendencia, con una fuerte idea de la reducción del riesgo y de la reducción del daño. Es decir, la idea es, ¿qué es lo más importante? La persona. ¿De qué nos va a servir si tenemos unos centros de tratamiento muy buenos, pero resulta que las personas no llegan a ellos? ¿De qué nos va a servir si no ofrecemos todas las variabilidades disponibles para que cada persona se adapte a la necesidad que tenga en aquel momento? Yo siempre explico un poco, si me permites, la expresión de la estación, ¿no? Del tren y de las estaciones. Un usuario, un drogodependiente, una persona que usa drogas, es una persona que cuando decide iniciar algún proceso, del tipo que sea, entra en una estación y sube a un tren. Este tren va en la dirección correcta, pero a lo mejor se aleja, a lo mejor se para, a lo mejor incluso retrocede un par de estaciones, pero luego vuelve a subir. Nuestra obligación como política es que existan muchos trenes, muchos vagones, muchas vías y que todo el mundo pueda coger su tren. Y esta es la política que hemos incorporado. Para que tengáis una idea, en Cataluña tenemos en estos momentos 63 centros de atención ambulatoria a las drogodependencias, que es donde se circunscribe todo el proceso terapéutico. Son ambulatorios constituidos por psiquiatras, educadores, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, médicos organicistas, etc. Al lado de estos 63 centros existen un conjunto de recursos muy importante para utilizar en función de cada momento. Por ejemplo, si necesitamos una desintoxicación hospitalaria, tenemos unidades hospitalarias, 11. Si necesitamos unidades de patología dual porque hay concomitantemente un problema de salud mental importante, tenemos unidades de patología dual. Para terapias más largas y de manera residencial tenemos comunidades terapéuticas. Tenemos programas libres de drogas, pero programas con sustitutivos, con metadona más naloxona. Tenemos muchísimos servicios de reducción de daños, concretamente 38. Y es allí donde, sin juzgar ni prejuzgar nunca, se atiende a un usuario que viene para una acogida, para una escucha activa, para quizás a lo mejor una comida, un desayuno, un stop, una parada. Y es ahí donde tenemos 18 centros, 14 salas de consumo, 11 equipos de calle y 9 unidades móviles. Tenemos 16 salas de consumo supervisado. Mucha gente me dirá, pero oiga, pero esto no es tratamiento. Pues claro que lo es, porque estas personas que van cada día a estos centros, a esta supervisión, donde un profesional, una persona les mira, les ve, les observa y les ayuda, son personas que ante esta situación pueden modificar ciertas conductas y comportamientos, mientras que en la calle, en medio de un descampado, en un bosque, en las calles, esto va a ser muy difícil. Por tanto, esta potencial visión tan importante de una red de redes, ¿no? En la que aquí también se integrarían las unidades de crisis, los hospitales de día, los centros de día, los centros de integración social, todo eso forma esta red de atención tan potente y tan importante que hemos desarrollado en los últimos 40 años. Y este es el valor relevante, ¿no? Esta idea de integración, de capacitación, de coordinación. Doctor Colón, esto es un claro ejemplo de la colaboración, del trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad civil, de la respuesta que ha dado Cataluña con esta red tan amplia de atención a las adicciones. Pero bueno, sin embargo, el trabajo en red y la colaboración entre instituciones y sociedad civil muchas veces no está tan extendido en otros contextos, como es el caso de algunos países de América Latina. ¿Qué aprendizajes y experiencias considera que pueden replicarse o pueden servir de inspiración para construir una red de atención a las adicciones? Yo diría algo muy relevante, es decir, utilizar algo que utilizamos en la clínica muchas veces, que es la entrevista motivacional, si se permite aplicarla también al entorno comunitario. Es decir, motivar a los políticos, explicándoles los proyectos desde una vertiente científica y académica, explicándoles que es posible modificar, cambiar, mejorar la prevalencia, la incidencia y la disminución de la morbimortalidad cuando aplicas políticas efectivas. Por tanto, convencerles de la necesidad.
convencer y tener un buen equipo de profesionales para que haya consenso también en este nivel. Y finalmente, ser capaces de comunicar a la comunidad que estos ejemplos, que estos proyectos, que estas políticas sirven para mejorar la calidad de vida, sirven para disminuir la mortalidad y la morbilidad, y que al final consiguen un cambio muy importante en la sociedad. Por tanto, es necesario utilizar todas las estrategias que tenemos en nuestras manos para establecer contactos con todos los niveles y que desde el plan de gobierno correspondiente hasta el último plan de salud de una unidad territorial o de salud o de servicios sociales estén alineados con un objetivo común. Y esto es fundamental. Por tanto, creo que esta experiencia es muy positiva en este sentido. Déjenmeles decir, por ejemplo, un caso concreto que también aplicamos en Cataluña. Porque también hemos tenido reacciones vecinales contrarias a la instalación de centros. También hemos tenido muchas veces mucha oposición a determinadas políticas que eran de alguna forma muy novedosas e innovadoras en su momento. Pero ¿cómo conseguimos vencer, si se me permite la expresión? Convenciendo, explicando, adaptando. En políticas, en las drogas muchas veces se actúa más por la creencia que no por la evidencia. Y entonces nosotros, preocupados por esta situación, planteamos en el Parlamento de Cataluña la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos y en 2 ocasiones hemos conseguido generar una aprobación completa, por unanimidad, por parte de todos los grupos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro, de una serie de criterios comunes mínimos a aplicar en las políticas de drogas. Y eso también nos ha dado apoyo a posibilidad de ir hacia adelante en estas políticas. Por tanto, también es otra opción, utilizar el marco político, el marco normativo, el marco institucional para trabajar profundamente en esta idea. Doctor Colón, vamos terminando. No sé si quiere añadir algo más para concluir esta charla. Sí, yo diría, si permite, también decir que hay una palabra que me parece fundamental, ¿no? Que es 2. Una, el respeto a los derechos individuales y colectivos, el respeto a los derechos humanos, por un lado. Y muchas veces, en algunos países, en algunas situaciones, en algunos entornos, se ha inculcado estos derechos humanos de las personas. Y en segundo lugar, me atrevería a decir, hay algo muy importante, es obtener consensos. Consenso a nivel político, consenso a nivel profesional, de los profesionales, porque muchas veces también los profesionales no están de acuerdo en determinadas políticas, especialmente en determinadas políticas de reducción de daños. Y la tercera es consenso a nivel personal, es decir, en cada uno de nosotros, en su entorno, puede generar consensos. Por tanto, yo diría muy importante que las políticas sean el eje de alineamiento de los distintos consensos, de los distintos niveles, para poderlas llevar a término. Solo así es posible avanzar. Pues doctor Colón, muchísimas gracias por esta charla y nos veremos en el 22º Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación del RIOT. Será un placer. Nos hubiera gustado estar en presencia, de forma presencial, pero a falta de esta posibilidad lo haremos encantados por sistemas telemáticos, pero no olviden ni duden que queda pendiente una reunión presencial en un país tan fantástico como es Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Continuamos la conversación en los podcasts de RIOT sobre la importancia de la colaboración con Felisa Pérez, vicepresidenta de RIOT y de UNAD y presidenta de la Federación Catalana de Drogas y de ABD. Bienvenida, Felisa. Buenos días. Felisa, en la actualidad sabemos que las adicciones tienen un origen multicausal, en donde interactúan varios factores personales, familiares, comunitarios y sociales. Esto hace necesario un abordaje de las adicciones más amplio, una perspectiva de atención integral y que integren una red de atención a las adicciones, con la participación de diferentes actores, profesionales, para contemplar diferentes aspectos que puedan ocasionar a cada persona. Desde la experiencia de la administración pública que tú tienes y como vicepresidenta de RIOT, ¿qué avances hemos hecho y qué retos tenemos aún por delante
la atención? Bueno, siempre el tema de las adicciones, desde un inicio hemos visto que no es una enfermedad al uso, en la que no es un problema al uso, en la que te llevas el brazo roto, te lo enyesan y vuelves a recuperarte al cabo de un mes. No. O sea, el tema de las adicciones siempre hemos hablado de que es un problema biopsicosocial y educativo. O sea, que algunas personas, lo biológico, la enfermedad o los problemas orgánicos que conlleva son importantes, a otros son los trastornos mentales, a otros resulta que su situación social le está influyendo y es muy difícil salir adelante, y lo que requiere un proceso de rehabilitación es un cambio en la vida de las personas y un volver a retomar el orden de su vida, o por lo menos las riendas de su vida, diría yo. Entonces, esto no se hace, como decía, de la noche a la mañana, sino que son procesos de recuperación a veces un poco lentos. Y en esos procesos de recuperación cada persona es diferente. Por lo tanto, hay perfiles muy diferentes, como os decía, a unos les afecta más unas situaciones y otros otras. Por lo tanto, hemos tenido que crear una red a lo largo de estos años, una red que diese respuesta a todas esas situaciones y necesidades que las personas tienen, como de alguna manera ya lo ha estado explicando el doctor Joan Colom. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues siempre nos vamos adaptando a los nuevos perfiles y a las nuevas situaciones sociales de entorno. Si no nos adaptásemos a eso, sería imposible adaptarnos a la persona en sí, a sus necesidades. O sea que siempre hemos ido, a lo largo de estos 40 años que llevamos trabajando, hemos ido viendo que teníamos que crear nuevas cosas, otras se han ido perdiendo por el camino, nos hemos ido adaptando, como digo, a esas necesidades y hemos ido creando servicios en función de ellas. Todo lo que ha hablado el doctor Colom, por ejemplo, de reducción de daños, bueno, pues eso ha sido en los últimos 10, 15 años que se ha creado. Anteriormente todo lo que ofertábamos era aquellos que querían que querían curarse y que venían, y lo único que les ofertábamos era un programa libre de drogas. Hemos visto que tenemos que llegar a la población, por lo tanto, adaptarnos, como decía, a esas necesidades y como muy bien ha explicado el doctor Colom. Y Felisa, como cualquier problema de salud pública al que te referías, en el caso de la drogadicción y de adicciones, en el caso de las adicciones, el acceso universal y equitativo a la asistencia con el tratamiento debe ser una cuestión de derechos. ¿Qué papel juega la sociedad civil en la provisión de estos servicios y en la garantía de los derechos de las personas con consumos problemáticos de drogas? Bueno, mira, siempre las necesidades van por delante de la oferta que hay. Por lo tanto, como siempre las necesidades van por delante, quiero decir que el volumen de población que requiere atención es mayor que lo que puede digerir a veces la red que se crea. Por lo tanto, ¿qué hacemos las entidades? Pues además de dar respuestas nosotros directamente, lo que hacemos es incidencia política para que realmente desde las políticas públicas se vea esa necesidad y se vea que invertir en este tema es realmente invertir en la sociedad en su conjunto. Porque tenemos que pensar que trabajar con un drogodependiente no solamente lo beneficia a él, lo beneficia a él, a la familia y al entorno social. Por lo tanto, es una inversión que sirve para la comunidad en su conjunto. Pero eso, como las drogas siempre se está desde el punto de vista de las creencias y sobre todo desde el miedo, pues a veces no deja ver el bosque, ¿eh? El árbol no deja ver el bosque. Tenemos que mirar de estar siempre con la doble función que tenemos las entidades, de la gestión de dar servicios a las personas, incidir en hacer incidencia política en los políticos. Y eso nos ha servido desde el principio, porque desde el principio hubo en Cataluña, por lo menos, y en España también, pero sobre todo en Cataluña, hubo un consenso político que no se ha perdido. Algunas veces algún político se ha desviado. Un consenso político con el que se comprometió a no utilizar el tema de las drogas de forma partidista. ¿Cómo lo hacemos las entidades? Pues yendo uno por uno a los diferentes partidos políticos, convenciendo a los diferentes partidos políticos de que tiene que ser así. Y si no, la sociedad civil nos vamos a poner en contra de la situación que ellos planteen. Con lo cual siempre lo hemos logrado. Felisa, vamos terminando. No sé si te gustaría añadir algo más para terminar esta charla. Bueno, hay dos temitas que quizás sea importante que aclaremos. A veces se confunden
las entidades sociales con las entidades de voluntariado única y exclusivamente, y no es así. Las entidades sociales son mayoritariamente, se han profesionalizado, tienen todos sus profesionales, son expertos en la materia y además combinan con el voluntariado, porque los temas en los que la sociedad en su conjunto tiene que implicarse y tiene que transformarse y tiene que sensibilizarse, es necesario esta combinación entre profesionales y voluntarios. Y yo creo que las adicciones, ese trabajo de unión entre la profesionalidad y la sociedad en su conjunto es donde más se ve. Y es donde tenemos que realmente hacer incidencia para que la sociedad, el tema de las adicciones o el tema del SIDA o todos aquellos temas que realmente provocan rechazo, lo toquen de cerca, lo vean y se transformen y convenzan al resto de ciudadanos a su alrededor. Pues Felisa, muchísimas gracias por acompañarnos a estos podcasts de Riot, un espacio financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, y nos vemos en el Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, que en su 22ª edición abordará las políticas de drogas y cohesión social.